Muy buenas noches. Los arrebatos de Roosevelt. No sorprende la conducta del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al increpar de una manera bochornosa al reportero Adán López de la emisora RCB. Su comportamiento desde el inicio de su periodo no ha estado a la altura de un alto jerarca militar que debe comportarse con igual visión que la de un dignatario de país. Su conducta es tan lamentable como reprochable. Es comparable a la de un vaquero que arrea a los animales con destino al matadero. Actúa como un militar chusco que deshonra el uniforme, que no debería volver a usar, porque con su forma de actuar y expresarse es un oficial que deshonra la trayectoria de la entidad militar que no es de su propiedad, sino que nos corresponde al Estado hondureño del cual todos los hondureños formamos parte y que se sostiene con el pago de nuestros impuestos. El comportamiento de Roosevelt Hernández es el típico del chafarote prusiano, pero se equivoca al querer imponerlo a los civiles, porque los civiles no tenemos la obligación de obedecer y corresponder a esa disciplina castrense que es propia de los cuarteles, donde Roosevelt Hernández sí está facultado por la ley militar a imponer ese tipo de disciplina. Además es notorio que Roosevelt Hernández es una persona irreflexiva, completamente irreflexiva, que no repara que sus expresiones propias de un individuo impreparado comprometen en extrema gravedad a sus amigos y camaradas del partido PLR Libre al adjudicarles la responsabilidad del boicot de las elecciones primarias. Y si no, reparemos en la forma chabacana en que Roosevelt Hernández le respondió al periodista Adán López, quien no hizo más que inquirirlo para que le respondiera sobre dos asuntos que son de interés público nacional. Como funcionario público militar, Roosevelt Hernández estaba obligado a responderle con la cortesía que demandaba el trato respetuoso que mostró el reportero. Sin embargo, con la iracundia que caracteriza a las personas o a los personajes endiosados, Roosevelt Hernández, perdiendo la cabeza, algo que es muy propio en las personas que se dejan vencer por los arrebatos mentales, Roosevelt Hernández le respondió al reportero con una gran verdad. Fue el crimen organizado el que buscó boicotear las elecciones primarias. Ahí habló el otro yo de Roosevelt Hernández, porque a quien se refirió fue al PLR, que estuvo detrás de la misión antielectoral mediante la operación de esconder las urnas en los buses contratados y hacerlas perdedizas por un largo tiempo, hasta desanimar a los electores, haciendo o pretendiendo que se retiraran de los centros electorales. Ese operativo tuvo color verde olivo, una estrategia que cuaja mucho en los operativos militares cuando buscan esconder el objetivo, como lo hacían los generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La imputación de pertenecer al crimen organizado para boicotear las elecciones primarias hizo que Roosevelt Hernández, sin querer queriendo, al estilo de Chespirito, afirmara que fue el Partido Libre el autor de semejante delito electoral, por el cual ese partido debería estar descalificado por el CNE para participar en las elecciones de noviembre. Naturalmente, que lo que dijo Roosevelt Hernández no es imputable a un reportero que a la vista está, es un simple ciudadano de a pie, que no porta armas, que no pertenece a ninguna instancia de poder, que no tiene antecedentes delictivos graves de pertenecer a una organización criminal. Todo lo contrario. El mismo Roosevelt Hernández tiene la imputación registrada de la ex embajadora Laura Dogu de haber compartido con elementos del cartel de los soles, entre ellos Vladimir Padrino López, sindicado y denunciado como cabecilla de la organización criminal de los soles que gobierna Venezuela. En la expresión irreflexiva de Roosevelt Hernández cabe aplicar la sentencia: mira quién habla. Hace pocos meses la embajadora Dogu le imputó de manera pública y directa que le extrañaba que el alto mando militar hondureño se reuniera en Caracas con uno de los cabecillas del narcotráfico del cartel de los soles. Y ese señalamiento no se lo podrá quitar el señor Roosevelt Hernández ni con lejía. Desde ese momento su condición pasó a ser la de un narcomilitar. Esa situación no honra, sino que deshonra
a toda la casta militar hondureña. Desde ese momento, otra entidad militar seria y digna hubiera procedido a sustituirlo de inmediato. Pero la irregular jerarquía castrense que domina el mando de las Fuerzas Armadas, donde el expresidente Manuel Zelaya tiene el control con parientes y admiradores, agachó la cabeza y decidió desoír el grave señalamiento de la embajadora de Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Honduras ese capítulo pudo pasar como si nada hubiera pasado, pero en Estados Unidos fue distinto. Allá el nombre de Roosevelt Hernández y el de José Manuel Zelaya, exministro de Defensa, quedaron registrados en la lista negra como cómplices indirectos del cartel de los soles, el más perseguido por la justicia y las autoridades de Estados Unidos en la guerra declarada al narcotráfico. No se debe sentir mal el reportero Adán López, porque como suele suceder, la escupida que le lanzó Roosevelt Hernández le cayó a él mismo en su misma cara, porque él es quien ha andado en malos pasos con el crimen organizado al declararse en una connivencia abierta con el PLR, aliado incondicional del cartel de los soles, calificado por el gobierno y autoridades de Estados Unidos como la organización criminal que gobierna a Venezuela. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 19 de septiembre de 2025. Muy buenas noches. Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 ha transmitido Abriendo Brecha.